Influidos por Antonio Gramsci, hablamos de bloque histórico de poder o bloque de conducción del Estado. Esto significa que hay una mayoría política proveniente de diferentes partidos que está en las instituciones, en el Parlamento y en el Gobierno, y que a su vez es sostenida por una mayoría social que es plural y que comparte objetivos relevantes. Cuando la correlación de fuerzas entre las clases sociales antagónicas no da de sí para que gobiernen los de abajo, es decir, casi siempre, ese bloque de conducción de Estado es una negociación, donde también casi siempre los defensores de que las cosas no cambien en exceso tienen más herramientas para hacer valer sus ideas que los que quieren cambiar más cosas. Ahí andan esperando, por ejemplo, en España, la derogación de la ley Mordaza, la nueva subida del salario mínimo, la reforma laboral. El PSOE, ahora mismo, forma parte de un bloque histórico con Unidas Podemos, con Esquerra Republicana de Cataluña, con Bildu, con Compromís. Por eso las cosas se están moviendo en España. Pero en las elecciones el PSOE era como en la novela de Stevenson, unas veces el Dr. Jekyll y otras Mr. Hyde. La misma persona, pero con dos almas, una buena y otra mucho más problemática. Unos días decía que iban a cambiar la ley para agravar el delito de sedición, decía que iban a mandar a los paracaidistas a detener a Puigdemont en Waterloo, decían que Pablo Iglesias le quitaba el sueño y también que nunca indultaría a los presos catalanes. Cuando decía esas cosas era porque la voz dominante en Sánchez la tenía Mr. Hyde, es decir, ese alma mala. Y por tanto se comportaba simplemente como la pata un poquito más progresista del binomio conservador que ha gobernado en España desde que su excelencia el caudillo se fue a que lo aguantara Dios en el más allá. Sin embargo, otros días, por ese laberinto que es la política en tiempos de crisis y porque a la fuerza ahorcan, el Dr. Jekyll, es decir, el alma buena, logró liberarse del violento Hyde y cambió de amistades. En vez de pactar con la derecha catalana, como hizo Felipe González en 1993, cuando pactó con Jordi Pujol, Sánchez fue y pactó con Unidas Podemos, que a su vez venía hablando con la izquierda catalana y con la izquierda vasca de la necesidad de solventar el conflicto territorial, visiones que tenía Pablo Iglesias. Y en nombre de ese bloque de conducción de Estado, Sánchez, en vez de apoyarse en el PNV o en el puyolismo, se ha apoyado en una conjunción de fuerzas de izquierda, especialmente Unidas Podemos, que sabía que los indultos eran la salida más sensata a la barbaridad que habían hecho el PP y el PSOE de judicializar el conflicto catalán y de mandar los antidisturbios a Cataluña el 1 de octubre a forrarles a leches porque querían votar. Resulta que hoy la Iglesia, la patronal, el PSOE, incluidos los varones más escorados a la derecha, van y apoyan los indultos. Gracias a la firmeza de Unidas Podemos a la hora de defender los indultos, aun sabiendo que se pagaba un precio en una parte de su electorado, hoy hasta Felipe González, que es un buen termómetro porque siempre se mueve con el viento de las mayorías, defiende la medida de gracia para los políticos catalanes. Es verdad que no todos, Bono, Carmona, Corcuera, Leguina, Fernando Savater, los socialistas que van a la sexta noche, por supuesto, siguen R que R con Pablo Casado, que cada día que pasa está más divorciado de su propio país. Igual que Rocío Monasterio está más divorciada de la caridad cristiana. Hay que celebrar que Pedro Sánchez haya apostado por los indultos y está muy bien que tenga esa capacidad cuasi mágica de cambiar de opinión en la dirección correcta. Es verdad que queda la duda de si no haría lo mismo en la dirección contraria, pero el bloque histórico en España ahora mismo es el que es y no hay alternativa en el horizonte. Los indultos van a pacificar un poco el conflicto territorial tanto en Cataluña como en España. Las ayudas europeas debieran empezar a llegar a la gente. Ayuso va a convertir más temprano que tarde Madrid en una pira ardiendo, ya está cerrando más de 40 centros de salud primaria. De manera que el efecto Ayuso ya veréis cómo viene con rebote. El PP no sale de los sobresaltos judiciales por haber sido tan corrupto y tan sinvergüenza. Podemos, lejos de disolverse y desaparecer con la salida de Iglesias, sale reforzada y con nuevos horizontes con la dirección femenina de Yone Belarra. Y las vacunaciones van a crear en apenas un mes la inmunidad de rebaño. Es verdad que quedan los incendios de Vox, que desgraciadamente van a hacer mucho daño e incluso van a costar muertes, como hemos visto en Murcia. Vox también es verdad que va a arrastrar al PP en algunos territorios, como en Madrid, y eso es preocupante. Pero hay que confiar en que una cosa es que haya gente que vote a Vox por ganas de joder y para expresar su frustración, y otra muy diferente, que están dispuestos a convertirse en cómplices de discursos de odio que terminan en asesinatos. Los que odian cada vez deben estar más solos y solas, y esa, desobedientes, es una tarea
de cada uno de nosotros. Bienvenidas a la frontera.